Desde la maestría de Contabilidad Financiera y de Gestión, la maestría en Finanzas y la maestría en Control Organizacional, les damos la bienvenida a esta charla. Quiero aprovechar la oportunidad para comentarles que este esfuerzo de las maestrías pusimos toda nuestra experiencia de 75 años transmitiendo conocimientos. Son 75 años de experiencia en donde toda esa calidad académica que tiene la Universidad de Antioquia la hemos puesto en estas maestrías. Las maestrías cuentan con un amplio dossier de profesores, tanto del mundo académico como del mundo empresarial, es decir, con alta experiencia profesional para resolver problemas con base en las teorías económicas. Las maestrías del departamento se destacan también por el tema de movilidad. Poseemos intercambios suscritos con varias universidades, incluyendo el más importante, que es la Universidad de Valencia, donde los estudiantes pueden ir a cursar diferentes materias, incluyendo las materias electivas. Estos intercambios también se pueden realizar a nivel de universidades del país, con diferentes convenios que también posee la Universidad de Antioquia. Quiero también mencionarles muy rápidamente que nuestros trabajos de grado poseen la modalidad de profundización, las 3 maestrías. ¿Qué significa un trabajo de grado en modalidad de profundización? Que los estudiantes deben resolver problemas reales que se presenten en la empresa mediante unos marcos teóricos, ¿vale? Esta modalidad la llamamos también de consultoría, porque realmente esa solución de problemas tienen que ser muy enfocados a la realidad empresarial que se están viviendo hoy en día en los diferentes ámbitos profesionales. Sin embargo, también poseemos la modalidad de investigación. ¿Qué significa esto? Que a través de nuestro grupo de investigaciones y consultoría de GICOS, estamos en la capacidad de soportar aproximadamente 11 líneas de investigación que posee el Departamento de Ciencias Contables. Definitivamente, estas necesidades de formación en los diferentes saberes de las ciencias contables nos dan unos espacios pedagógicos, nos dan unos espacios didácticos, espacios de transdisciplinaridad, donde mediante la teoría realmente queremos resolver problemas cotidianos empresariales. Obviamente todo esto enmarcado en componentes éticos. La maestría de Contabilidad Financiera y de Gestión se especializa en desarrollar y aplicar los diferentes modelos de costos y gestión. Estos modelos basados en instrumentos de control son importantes para el desarrollo y necesarios para la toma de decisiones de un contexto empresarial. Igualmente, tenemos el desarrollo de los sistemas de información contable, en donde nos especializamos en elementos complejos de la contabilidad financiera, como instrumentos financieros complejos, contabilidad de coberturas, temas de impuestos diferidos, el desarrollo de las nuevas normatividades como la nueva normatividad desarrollada acerca del leasing, por ejemplo, o la nueva norma de ingresos. En cuanto a la maestría de finanzas, el profesional en finanzas tiene que estar capacitado para solucionar problemas financieros corporativos, problemas de inversiones, problemas de mercado de capital, tanto nacionales como internacionales. Esto se desarrolla mediante la comprensión del sistema financiero, la comprensión de los agregados económicos y de los agentes, de mercado. Desde ese punto de vista, le cedo la palabra al profesor Oscar López para que nos hable muy rápidamente de la maestría de control organizacional. Profe Oscar. Muy buenas noches. Las organizaciones del mundo de hoy tienen claro que el control es la base, es el fundamento para su crecimiento e integración y competitividad en el mercado. Por tal motivo, la maestría en control organizacional está orientada a profesionales, economistas, contadores, ingenieros, que se desempeñen en el área de control interno, auditoría interna, y que le apuesten a una mejor cualificación para obtener en un momento dado, digamos, nuevas competencias, nuevas habilidades, aptitudes, y que esto les favorezca precisamente para prestar un mejor servicio a la alta dirección.
La maestría en control organizacional está estructurada en 4 semestres. En cada uno de ellos se refuerzan aspectos importantes como es la gestión de los riesgos, el control organizacional, los sistemas de información, y también se toca un aspecto muy importante que es la ética, en un módulo que se llama transparencia e integridad. Los invitamos realmente a que aprovechen esta oportunidad. eh, Recuerden que un profesional necesariamente tiene que estar actualizando sus conocimientos. Las inscripciones son hasta octubre 28, total pues que los esperamos. Muchas gracias. Jaime, el audio. Muchas gracias. Diciendo hecho, le cedemos la palabra al profesor Alejandro Wilche Segura. El profesor se desempeña en el sector privado en una multinacional farmacéutica, pero también nos acompaña como profesor de cátedra, tanto en la Universidad Externado de Colombia como en la Universidad de Antioquia. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, Carlos, y a todos ustedes también por acompañarnos en esta noche, en esta tarde de hoy. Voy a compartirles pantalla. Me confirman cuando ya esté proyectando, por favor. Ya, profe. Listo, ya la vemos. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias primero a la Universidad de Antioquia por el espacio para compartir con ustedes esta disertación sobre lo que es el gobierno corporativo, y hacemos énfasis en la responsabilidad de ese gobierno corporativo y cómo logramos que sea sostenible, sobre todo en tiempos primero de pandemia, en tiempos de cambio, de transformación, en tiempos donde las compañías hoy en día tienen que estar ya repensando sus modelos de negocio, incluso transformarse algunas de ellas dada la crisis que estamos viviendo. Pero también que, como toda crisis, también es una oportunidad para que logremos, pues obviamente, resultados visibles con todos nuestros grupos de interés, creando valor a los grupos de interés, manteniendo a las organizaciones pese a la situación de pandemia en la que estamos, y también recordando que el gobierno corporativo es la esencia del control, de la diligencia que se debe hacer al interior de las organizaciones, su relacionamiento con sus accionistas, con su junta directiva, con el comité ejecutivo de las organizaciones, para que las decisiones sean tomadas con responsabilidad de sostenibilidad. Entonces, en esta pequeña presentación vamos a hacer como un recorrido por algunas de las iniciativas más importantes en términos de sostenibilidad que han impactado y tienen resultados ya probados en el gobierno corporativo, y cómo logramos realmente que nuestros directivos en las compañías en Colombia y en el mundo pues realmente tomen esas decisiones informadas y sobre todo pensadas en los impactos ambientales, sociales, económicos y de ética y transparencia. Inicialmente, quiero contarles un poco sobre los fundamentos del gobierno corporativo. Tal vez algunas personas tengan claro el concepto, otras no. Entonces, un poco como para homologar los conceptos. Lo primero es una definición que a mí personalmente me gusta, que es la Superintendencia Financiera, quien planteó en su documento sobre el gobierno corporativo qué es el gobierno corporativo. Entonces, es un sistema que viene a ser un conjunto de normas y órganos internos mediante el cual se dirige y controla la gestión de una personalidad jurídica, que en este caso es una organización, una empresa, bien sea de manera individual o dentro de un conglomerado de empresas. El gobierno corporativo provee un marco que tiene derechos y responsabilidades. Y aquí es importantísimo hacer énfasis en esto, porque no es solamente los derechos que se generan al adquirir la condición como tal de compañía y también de tener una junta directiva, una asamblea de accionistas, sino también el hecho de que se requiere cumplir unas responsabilidades como organización y como directivos y líderes del negocio, dentro del cual interactúan los órganos de gobierno de una entidad, entre los que se destacan el máximo órgano de dirección, en Colombia la Asamblea de Accionistas, la Junta o Consejo Directivo. En algunos casos entendemos de hecho que se trabaja como no solamente la Junta, sino también el Consejo Directivo o el protocolo, digamos la familia y los líderes de la familia, que son los dueños de la organización, y los representantes legales, que por supuesto ya vendría a ser el presidente ejecutivo, el gerente general o el representante legal en sí designado en la empresa. Adicionalmente, pues todos los órganos de control que hay tanto internamente como externamente que se relacionan con la organización. Por ejemplo, la revisora fiscal, la auditoría corporativa y también los revisores externos que hacen auditoría de gestión y resultados, por ejemplo, las empresas
o cualquier otra auditoría que uno como organización requiere para fortalecer su proceso de negocio. Entonces, de esta definición es que vamos a partir para analizar el resto de lo que es el gobierno corporativo y por qué es necesario cada vez más que se ratifique que debe ser responsable y sostenible. Hay una comparación que me gusta hacer siempre cuando hablamos de sostenibilidad, responsabilidad social empresarial y gobierno corporativo. Los tres conceptos están directamente relacionados, solo que hay que tener en cuenta que la responsabilidad social empresarial per se es esa responsabilidad misma que se espera de la empresa, que muchas veces, de hecho, no se espera mínimo que cumpla lo legal, sino que vaya más allá de lo legal, que aporte valor a la sociedad y específicamente que requiera de sus colaboradores, de contratistas, incluso la alta dirección en la actuación coherente y sobre todo que se cumpla lo mínimo que se requiere, más las políticas y directrices que se definen dentro de la compañía. También está sustentada en la ética, la transparencia y las prácticas de buen gobierno corporativo, que es donde precisamente el gobierno toma mucha más fuerza, ya que es el ejemplo que se da desde la alta dirección y la forma como se toman las decisiones que se va a garantizar el éxito del negocio y sobre todo la sostenibilidad de la organización. Y comparándolo con la sostenibilidad corporativa o empresarial, ya hablamos de una capacidad de satisfacer, de hecho esto viene del concepto de desarrollo sostenible del 87, del informe Brundtland, donde se planteaba que es una capacidad de satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer las de las futuras generaciones. Sin embargo, es importante que en esa definición contemos con que hagamos las cosas de forma responsable y es un resultado, de hecho la sostenibilidad es resultado de la responsabilidad social empresarial y por supuesto requiere que haya una gestión con el menor impacto ambiental posible, donde se preserve, se conserve más el entorno y a su vez se genere un desarrollo socioeconómico y especialmente una transformación positiva de la sociedad. El gobierno corporativo viene a ser acá el soporte de la responsabilidad empresarial que garantiza o asegura la sostenibilidad de la organización. Y de esta forma es que lo entendemos como esa interrelación entre lo que es ser responsable y ser sostenible con buen gobierno. Ahora bien, entendiendo un poco lo que es el gobierno corporativo, miremos los actores, quienes están involucrados en este proceso y sobre todo en esta toma de decisiones en la organización. La primera está la asamblea accionista como máximo órgano de gobierno de la compañía. Bueno, también hay que aclarar que no solamente aplica para empresas privadas, también aplica para el sector público y para el tercer sector, las ONGs, fundaciones, corporaciones, asociaciones. Todas aplican, de hecho, gobierno corporativo, solo que dependerá y cambiará dependiendo del tipo de organización en la que se encuentre, el sector incluso, algunas de esas características propias del gobierno corporativo. Entonces, la asamblea es es el máximo órgano de gobierno, quien elige, de hecho, la junta directiva de un periodo de tiempo determinado que se definen los estatutos de la organización. Y esta junta directiva es básicamente lo que conocemos como el directorio, el board en inglés, o las personas que tienen la responsabilidad de acompañar al comité ejecutivo y a su presidente o a su gerente general en la organización en esa toma de decisiones responsables como tal. También tenemos acá el presidente ejecutivo, gerente general, el director general de la empresa, que tiene a su vez esa responsabilidad ya por toda la operación y por también llevar a cabo e implementar las decisiones que desde la junta directiva se emanan. Y también es quien está presentando los informes a la junta directiva de estados financieros, el informe de sostenibilidad corporativa que también se presenta y se avala con la junta directiva, entre otra serie de reportes que al final pues terminan siendo la forma en la que se controla la organización y desde el gobierno corporativo se define esa dirección y control que se requiere para que sea exitosa la compañía. Y tenemos el comité ejecutivo que viene a ser entonces quien reporta a la gerencia general o a la presidencia de la compañía, que está conformada por vicepresidencia, gerencias y jefaturas. Aquí es importante aclarar que dentro de esto, cada uno de estos también tienen internamente personas que se supone y deberían estar formadas en temas de gobierno corporativo, en temas de sostenibilidad, porque son ellos quienes toman las decisiones. Y parte precisamente de decir que el gobierno corporativo debería ser responsable y sostenible, el hecho que a estas personas las capacitemos y las formemos en temas ambientales, sociales, económicos y de buen gobierno. Obviamente no de todo, sino de lo que realmente, de aquellos riesgos e impactos que tengan relación directa con el negocio, con lo que hace la organización. Y sobre esta escalera
de decisiones, es que también hay que pensar que cada uno de ellos le imprime una serie de conocimientos, experiencias, de industrias en las que cada una de estas personas están aquí aportando, obviamente, para el desarrollo de ese proceso en la compañía. También acá de todas estas estancias, la más importante a nivel de las decisiones que se toman en la junta directiva. Y en este punto, de en adelante, vamos a ver específicamente sobre cómo se comportan los directores de las compañías y por qué es importante que también conozcan de temas de sostenibilidad. ¿Cuáles son los ejes fundamentales del gobierno corporativo? Entonces, cuando hablamos de gobierno, hablamos de específicamente 3 grandes responsabilidades. La primera, una de dirección, donde se establecen todos esos lineamientos, se define la filosofía corporativa, se define la planeación estratégica de la organización, se hace un seguimiento a la estrategia misma ya en la ejecución como tal, y también se define la forma en la que se van a hacer los reportes corporativos, quién va a reportar a quién, cómo se va a reportar el seguimiento, cada cuánto lo vamos a hacer. El control ya es básicamente el ambiente de control que establece la organización para mitigar esos riesgos que pueden impactar la sostenibilidad de la compañía en el tiempo o de la organización pública o tercer sector. Aquí es importante aclarar que se parte siempre de ese mapeo de los riesgos primarios que se hacen en la organización, ambientales, sociales, económicos y de buen gobierno. Y aquí hago un poco un énfasis en el riesgo que estamos viviendo, por ejemplo, que ya fue un impacto que se materializó, que de hecho el impacto en la pandemia COVID-19 en las empresas. Y pregunto cuántas de las organizaciones en Colombia tenían mapeado dentro de su mapa de riesgos corporativos a un virus como el coronavirus y a la pandemia misma como un riesgo significativo que podría afectar la continuidad de un negocio o transformarlo incluso, como ya hemos visto en algunas empresas. Entonces, eso hace pensar que el control de una compañía parte de la gestión de riesgos y la gestión de riesgos debe partir de una identificación y evaluación oportuna, certera y que incluya todos los factores, no solamente los económicos y de operación, sino también los ambientales, los sociales y los de ética y obviamente de transparencia. Entonces aquí es importantísimo esto y estamos viendo en el país incluso en temas de gobierno corporativo que este es un punto que debemos fortalecer en las compañías, partiendo de la base que el control de, no solamente controlando lo operativo, sino lo que es más allá de lo que hace la organización, puede preparar mucho mejor a la compañía para un riesgo emergente. Cuando hablamos de un riesgo emergente, precisamente pensamos en esos riesgos que hoy en día no se han materializado, pero que en un periodo de tiempo de 3 a 5 años, incluso 10 años, pudiera materializarse. Y en el caso de la pandemia, por ejemplo, nuevamente la invitación, si hoy en día vimos que un riesgo que se materializó como una enfermedad infecciosa cambió la modalidad de trabajo, incluso en casa ahora la mayoría de las compañías, pues debemos tener en cuenta de aquí en adelante cualquier riesgo que pueda impactar la sostenibilidad de la organización y no dejar por descartado absolutamente nada porque sabemos que podemos obviamente poner en jaque la sostenibilidad. Por el último componente es la delegación. Y en este caso es como la junta directiva, la asamblea, la junta directiva delegan hacia abajo a tanto al presidente o al gerente de la organización como al comité ejecutivo, de aquí en adelante a los gerentes y gerencias y vicepresidencias de la compañía, esa propiedad para tomar decisiones, para saber que se asumen riesgos, se comparten riesgos de negocio, no solamente al interior de la compañía de forma vertical, sino también con terceros con los que nos aliamos, por ejemplo, con los proveedores. Cuando estamos trabajando en la compra de bienes o servicios o desarrollando proyectos en conjunto de innovación, también estamos transfiriendo riesgos de negocio, de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Entonces, es importante saber hasta dónde se puede llegar en esa toma de decisiones, asegurarnos que esas decisiones sean nuevamente basadas en lo integral, no solamente pensado en la operación, sino más allá, y sobre todo que las personas que están tomando esas decisiones y que tienen poder y a quienes se les ha delegado ese poder también, estén capacitados y debidamente formados en estos temas. No solamente en las funciones propias de su cargo, sino más aún en lo que implica la decisión que va a tomar para la organización también y, por supuesto, que para el beneficio que se va a entregar a la sociedad, no solamente para los accionistas. Vamos a ver más adelante que el foco de accionistas, por ejemplo, el interés de los accionistas en recibir un retorno a su inversión es importante, pero es solo uno de los grupos de interés que estamos impactando con nuestra gestión en la organización. Bien,
Cuando hablamos de esas tres dimensiones, hablamos también de núcleos temáticos. Y aquí traigo un poco a colación los 7 grandes principios que se establecieron dentro del Código Marco de Gobierno Corporativo en Colombia, un documento que se hizo hace unos años con varias entidades en el país reconocidas que participaron en su elaboración y que definieron esas buenas prácticas de gobierno corporativo. Básicamente, el documento, el white paper que se hizo en su momento, traía 7 principios fundamentales. El primero, el derecho y trato equitativo de los accionistas, y es como yo garantizo que accionistas mayoritarios y minoritarios puedan tener los mismos derechos en cuanto a la asignación de sus votos, a las acciones e incluso a las tomas de decisiones que se tienen en la organización. Las funciones y la responsabilidad de la Junta Directiva, que aquí es donde estamos incorporando ya no solamente lo mínimo que es la aprobación de los estados financieros, la elección de los miembros del comité directivo, incluso del presidente, sino más aún en tomar esas decisiones basadas en conocimientos ambientales, sociales, económicos y de buen gobierno, y cómo se están capacitando, cómo se está evaluando la Junta en su desempeño respecto a estos temas. La transparencia, fluidez e integridad de la información. Esto pues, creo que es claro para todos nosotros, sin embargo, es una premisa que a veces las compañías no tienen tan en cuenta cuando a la hora, por ejemplo, de establecer y presentar la información al público en sus estados financieros o más aún en sus informes de sostenibilidad o reportes integrados, donde no se cuenta tanto lo malo, sino se cuenta lo positivo. Y aquí el punto de la invitación es que la Junta Directiva misma invite a la compañía, a su comité directivo, a que reportemos lo bueno y lo malo que pasó en un momento, en un periodo de tiempo, con oportunidad de mejora, de reportar desafíos, reportar retos de negocio. Eso hace que el lector y los grupos de interés de la compañía comprendan que la organización y la Junta Directiva está muy involucrada en que la organización mejore y por supuesto lo está reflejando en esos reportes que se hacen a los grupos de interés. Los grupos de interés y la responsabilidad social empresarial, miren que el mismo Código Marco planteó el número 4 como uno de los núcleos temáticos importantísimos. Y de hecho, como vamos a ver más adelante, estándares como el Global Reporting Initiative para reportes de sostenibilidad o el Dow Jones Sustainability Index, que es el índice global en sostenibilidad, el más importante hoy en día, hay otros más, pero este es el más importante, ya están planteando que los grupos de interés deben ser involucrados no solamente a la hora de consultarles, sino también de evaluar con ellos los riesgos y los impactos, y que incluso estos tengan contacto de alguna forma u otra con la Junta Directiva de la organización, no solamente con el Comité Ejecutivo. Importante para tenerlo en cuenta. El Ejecutivo Principal, básicamente aquí se plantean todo lo que se requiere respecto a los presidentes o gerentes generales de las compañías, y aquí básicamente la invitación hablando de gobierno corporativo responsable es cómo esta persona está motivando a que en la organización se piensen las decisiones basadas en lo que es todo lo ambiental, social y de buen gobierno, y no solamente en lo económico financiero. Y también que mantenga muy informado a la Junta Directiva sobre esos cambios importantes que se pueden dar, sobre esos riesgos significativos que se deben dar. Compartir, por ejemplo, la matriz de riesgos con la Junta Directiva es importantísimo, más que esté actualizada y más aún ahora en tiempos de COVID-19, porque sabemos que el entorno es muy cambiante y hay todavía incertidumbre para el futuro. Con los conflictos de interés, el sexto principio, en este caso, básicamente la temática lo que dice es cómo logramos establecer procedimientos para gestionar adecuadamente los conflictos cuando se presenten. El conflicto mismo no se puede evitar, pero sí se puede establecer controles que mitiguen el riesgo de que una persona pueda, por conflicto de interés, cometer actos de corrupción, cometer actos que están fuera de lo permitido. Entonces, es importante que estén establecidos en la compañía, en el gobierno corporativo. Y por último, la administración y resolución de controversias, que básicamente ya cuando entre accionistas se presentan esas controversias por temas de propiedad o incluso en los dueños de la organización, cuando es una compañía, por ejemplo, familiar, esas diferencias que hay entre los dueños y los miembros de una familia. Entonces, es importante también tener en cuenta esto. Estos núcleos temáticos son la esencia básica de lo que se esperaría de un buen gobierno corporativo. Y nuevamente, la invitación es que aquí ya estamos hablando que la sostenibilidad corporativa, la responsabilidad social, los grupos de interés deben ser involucrados en la toma de decisiones de las empresas y las organizaciones en general.
Les traigo acá a colación también el World Business Council, que es el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible. Hizo hace poco un documento donde analizaba las prácticas de gobierno corporativo desde la sostenibilidad empresarial. Y esas son algunas de las conclusiones. Lo que decían ellos es que es importante que la junta directiva considere a todos los grupos de interés en ese proceso de toma de decisiones, no únicamente a los accionistas de la organización, no tampoco solamente a los colaboradores, sino a todos los grupos de interés y qué dicen ellos sobre hacia dónde debería ir la compañía. Y siempre he pensado sobre el valor que se espera, más que solamente generar dividendos o rentabilidad para la compañía, para los accionistas, se está pensando ahora es en el propósito superior y cómo yo conecto para crear valor de largo plazo a la sociedad. ¿Y a quiénes especialmente? A los colaboradores, a los proveedores, todos los grupos de interés, al medio ambiente incluso, porque el hacer las operaciones con responsabilidad ambiental es también una forma de generar valor ambiental. El capital natural, de hecho, las prácticas de capital natural invitan a que se trabaje en la conservación, en la preservación y que haya un desarrollo, pero con responsabilidad. Y por supuesto a la comunidad en general, a la sociedad civil sobre todo. También ellos encontraron en ese estudio que hicieron que el 65% de las compañías, perdonen que está en inglés, pero fue por mantener obviamente la originalidad de la fuente, 65% de las compañías reconocen a la sostenibilidad como un tema en la agenda y en la gerencia sobre todo. Sin embargo, si bien lo reconocen que es importante que la junta directiva hable sobre estos temas, solo el 22% creen que las juntas directivas manejan adecuadamente estos temas de sostenibilidad y especialmente los retos los incorporan en la toma de decisiones. Entonces, es un 22% que debemos aumentar porque los resultados de hoy en día que se están viendo en algunas compañías en el país y en otros países incluso, hacen pensar que nos falta que no sea tanto el papel lo que nos ayude a responder o los buenos códigos de buen gobierno, sino más aún que sea la misma práctica y que se reflejen las acciones de la junta directiva, donde estamos pensando que la junta ya está mucho más involucrada en el proceso. Lo estamos viendo, de hecho, con las juntas que se están dando hoy en día, que ya han aumentado el número, ya es mucho más fácil hacerlas vía online, vía remota. Entonces, esto hace que la junta esté más conectada con el comité ejecutivo, con la presidencia, con la gerencia general. Y esto facilita que las decisiones pues sean obviamente mucho más actualizadas, más aterrizadas a lo que se espera y también que incorporen temas ambientales, sociales y de gobernanza. También acá encontraron algo importante y es que los comités de los comités que se tienen a nivel de junta directiva, y hablamos por ejemplo el comité de riesgos, el comité de nominaciones, el de remuneraciones o el mismo comité de auditoría que es el que casi todas tienen, como ustedes lo ven acá, hay un comité en particular que está dando buenos resultados porque incorpora y amplía la visión de los miembros de junta directiva, que es el comité de sostenibilidad corporativa o responsabilidad social, o comité ESG, Environmental Social Governance, o incluso el de comité de salud, seguridad y medio ambiente. Este comité, de hecho, es importante y aquí quiero compartir un poco una experiencia que tenemos desde el externado también. Soy docente también del externado y allí con el grupo investigador de gobierno corporativo de la universidad, a cargo de Luis Antonio Orozco, que es uno de los docentes reconocidos de la universidad, experto en estos temas, trabajamos una investigación precisamente sobre qué tanto impactaba en el reporte de información no financiera, ¿sí?, al mercado de las compañías que estaban con mayor reputación en Colombia, qué tanto impactaba el tener un comité de sostenibilidad en la junta directiva. Y efectivamente encontramos que tiene un impacto positivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que se revela más información social ambiental al mercado. Y al revelar más información, se tienen mejores resultados y hay una mejor escalabilidad en la reputación. Entonces, importante este mensaje. No es solamente tener los comités que tenemos por ley de hechos, estamos listados en bolsa, sino más aún incorporar este como un comité fundamental para tener buenos resultados, para tener mejor reputación y en especial para que incluso los clientes, colaboradores, proveedores tengan mayor confianza en nosotros, mayor lealtad y por ende pues tengamos igual mayor retorno en la compañía. Entonces, importante que tengamos este hecho en cuenta. También ellos plantearon que la existencia de ese comité de sostenibilidad trae diferentes beneficios desde el gobierno corporativo a la organización. Y aquí lo más importante de estas diferentes variables que ustedes ven aquí analizadas es que todas coinciden en afirmar que partiendo de una buena gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo,
va a incidir directamente en todo lo que es la sostenibilidad de la organización a largo plazo. El pensamiento, de hecho, ya se pasa de tenerlo de corto plazo a pensar solamente en los beneficios económicos, a hablar del largo plazo, no solo para la compañía, sino para la sociedad. Y precisamente hablan mucho también en el estudio de la importancia de establecer de la Junta Directiva metas. Y esas metas que sean ambientales, sociales y de gobierno se definan a todo nivel en la compañía. Que a cada colaborador, por ejemplo, y que el mismo comité ejecutivo se mida respecto a indicadores ambientales y sociales. Que la remuneración, por ejemplo, de los directivos esté basada también en desempeño ambiental y social, que no es fácil, porque obviamente ya se depende en algunos casos incluso de factores externos que no son controlados por la compañía, pero las prácticas indican que hacia allá van los líderes en sostenibilidad en el mundo. El anuario de sostenibilidad del Dow Jones, que es un documento que se hace una vez al año, donde se presentan los líderes de cada industria, muestra y evidencia que cada líder está allí porque ha aplicado estos conceptos en todo lo que es su gobierno corporativo y en su toma de decisiones informadas, y en especial que incluyen estos componentes en su agenda de la Junta Directiva. Bien, después de haber visto un poco todo lo que eran estos fundamentos del gobierno corporativo y esa actualización con esas cifras que nos muestra el Consejo Mundial de Desarrollo Sostenible, les comparto todo lo que son las prácticas de gobierno corporativo según el Global Reporting Initiative o la iniciativa de reporte global, que es hoy en día la más reconocida para hacer reportes donde se cuentan los grupos de interés, impactos ambientales, sociales y de buen gobierno y cómo inciden en la sostenibilidad de la compañía. ¿Qué nos dice el gobierno corporativo desde el GRI? Básicamente, primero, que la estructura de gobierno de la organización, incluidos los comités de junta directiva, se revele, se cuente a los diferentes grupos de interés, se cuente cuántos miembros son, cuántos comités tengo en la organización y también cuántos comités y cuáles tengo a nivel de comité ejecutivo para tomar decisiones sobre temas ambientales, sociales y de gobierno. Entonces, la revelación es importante. Siguiente, la delegación de autoridad sobre temas ambientales, sociales y de gobierno. Cómo de la junta directiva hacia el comité ejecutivo se llevan a cabo esta delegación de decisiones y también entre los demás colaboradores de la compañía. Y es importante porque, como lo veíamos inicialmente, el tomar decisiones basadas en temas ambientales y sociales requiere ciertos conocimientos. Y por eso es que desde la Junta Directiva invitamos, y particularmente invito a que se formen y se capaciten estos temas para que a todo nivel en la organización, todos los que la componen conozcan cómo un impacto ambiental, como en este caso el coronavirus, nos ha transformado la vida y tenemos que tomar decisiones acertadas antes de que esto ocurra. También nos dice que revelemos sobre la existencia de una o más personas en comité ejecutivo con responsabilidad sobre temas ambientales, sociales o de gobierno, y si estos reportan directamente a la Junta Directiva. Miren, esto es interesante. Ya el GRI está planteando que exista alguna persona del comité ejecutivo que dentro de su rol tenga también la responsabilidad sobre esos temas de ESG y a su vez reporte no solo a la gerencia general o la presidencia, sino también a la Junta Directiva. Esto es lo que nos invita a pensar que la Junta debe estar cada vez más involucrada, sabiendo que hay ciertos límites, hay una línea delgada entre hasta dónde llega la Junta y dónde comienza la responsabilidad del comité ejecutivo y de su presidente. Pero cada vez más se tiende a que la Junta esté más involucrada en ese proceso de análisis y evaluación, y ya la implementación obviamente está a cargo del comité ejecutivo y de toda la organización. La consulta entre los grupos de interés y la Junta Directiva sobre temas ambientales, sociales y de gobierno. ¿Cómo es esta consulta? Si es delegada, ¿a quién y cómo se comparten los resultados a la Junta Directiva? Y aquí en particular hay algo, y es que las organizaciones por prácticas de sostenibilidad hoy en día están haciendo diálogos con grupos de interés, espacios en los que se invita a diferentes grupos a hablar sobre temas ambientales, sociales y de gobierno. Aquí la invitación es cómo la misma compañía se encarga de llevarle sus resultados a la Junta Directiva para que ésta tenga esas decisiones informadas como hacen lo que los mismos grupos de interés están diciendo. No ocultar información a la Junta Directiva es importantísimo, y esto parte precisamente de contarle lo que los grupos de interés están diciendo sobre la compañía y sobre su estrategia de negocio. Indicador de Junta: independencia, antigüedad, competencias ambientales, sociales y de gobierno de los miembros, grupos de interés presentados en la Junta. Miren que GRI aquí plantea, si es una compañía como tal
que debería tener una representatividad de su grupo de interés en el caso si es una compañía estatal. Si es una compañía privada, obviamente, ¿cómo garantizamos de alguna forma que haya una representatividad de las voces y de los grupos de interés que participan con la compañía? No quiere decir que un proveedor va a ser miembro de junta directiva, no, pero sí tener en cuenta que la persona del área de proveedores, el líder de compras o abastecimiento de la empresa, pueda subir la información que sale de ese diálogo con grupos de interés proveedores hasta la junta directiva a través del comité ejecutivo. Es importante hacerlo. Y en rol del presidente de junta, distintas de ejecutivo de la compañía, aquí importante, todas las prácticas internacionales invitan a que no se tenga que el mismo presidente de la junta directiva sea el mismo gerente general, que no tenga ningún cargo ejecutivo en la organización, y por eso la independencia que se requiere y la diferencia de roles para que las decisiones precisamente no tengan conflictos de interés. Asimismo, perdón, acá creo que se me bloqueó. A ver. Ya. Los criterios de nominación y selección de miembros de junta. ¿Cómo se seleccionan a los miembros? ¿Bajo qué criterios? ¿A cuáles grupos de interés representan esos miembros? La diversidad, independencia y qué tanto conocimiento y experiencia tienen en temas ambientales, sociales y de gobierno. Hoy en día se está requiriendo especialmente con los miembros independientes que conozcan de la industria y que también conozcan de esos temas ambientales y sociales que podrían poner en jaque la sostenibilidad de la organización. Y los miembros actuales que no son independientes, obviamente invitarlos también a que se formen y que tengan en cuenta sus análisis de riesgos en ESG. Procedimientos para evitar gestionar conflictos de interés, ya lo hablamos. Junta directiva involucrada en el desarrollo, aprobación, actualización de filosofía corporativa, planeación estratégica y los temas ESG también, que es casi la función misma de la junta que tenemos acá, pero con la diferencia que se está incorporando lo ambiental, lo social y el buen gobierno dentro de esa planeación estratégica a nivel de junta directiva, no solamente en el comité ejecutivo. Prácticas para fortalecer conocimientos de junta sobre temas ESG. Evaluación del desempeño de la junta específicamente en su gestión de temas ESG. Miren que las prácticas de gobierno corporativo normales nos indican, y los requerimientos legales cuando estamos enlistadas nos dicen que debemos hacer unas autoevaluaciones periódicas y una evaluación externa también con un experto independiente en temas de junta directiva, en temas de gobierno corporativo. Aquí lo que nos dice GRI es, por favor, esa evaluación o autoevaluación que se hace del desempeño de la junta, evalúe también el desempeño de la junta en esas decisiones que se han tomado ambientales, sociales y de buen gobierno. Y es otra mirada. Y creo que hoy en día es lo que se está pidiendo, ir más allá de lo que pide la ley a las juntas directivas. Involucramiento de la junta en el análisis y evaluación de riesgos, impactos y oportunidades. Y aquí como también se consulta a los grupos de interés sobre estos para decirle a la junta qué es lo que sale de estos análisis. La evaluación y aprobación del informe de sostenibilidad. Miren acá lo interesante. Los informes de sostenibilidad por lo general se realizan internamente, se pueden auditar con un tercero independiente, pero ¿qué tanta incidencia tiene la Junta en conocer el proceso de elaboración del reporte, conocer la materialidad misma, aprobar la materialidad de la organización? Y es una buena práctica que de hecho se tiene a nivel global de las grandes compañías, que el análisis de materialidad, es decir, lo más importante de lo ambiental, social, económico, también sea aprobado por la Junta Directiva. Pues al fin y al cabo son los líderes de las organizaciones y son ellos quienes van a tomar las decisiones sobre estos temas. Las políticas de remuneración de Junta y Comité Ejecutivo y su relación con el desempeño en temas ESG. Lo que les decía, que toda persona en la organización se le pague de acuerdo a un balance scorecard de su unidad, de su área, sobre temas de la operación, de sus funciones, pero también temas ambientales y sociales, que haya indicadores corporativos y metas corporativas en sostenibilidad, y donde si cumplimos la meta, logramos, por ejemplo, un bono en la organización, y temas de remuneración basada en resultados ambientales y sociales, no solamente en temas operacionales o de ventas, que es lo que normalmente se tiene en las organizaciones. Bien, esto era un poco como la información en cuanto a Global Reporting Initiative, y ahora les quiero llevar un poco más allá, y es en todo lo que es el Dow Jones Sustainability Index y la agencia internacional SAM, que es quien hace la evaluación en sostenibilidad una vez al año, en la que las compañías grandes del mundo que participan en bolsa son invitadas. Por Colombia, recuerden que tenemos más de 15 compañías que están participando, algunas pueden incluso presentarse de forma voluntaria, pero quiero compartirles acá lo que pide el índice de sostenibilidad en este momento
para poder decir que una compañía líder en sostenibilidad en su sector. Mírenlo acá. Primero, nos dice, la estructura de la Junta en especial, cuéntenos cuántos miembros son independientes, cuántos son ejecutivos, es decir, que trabajan en la compañía, y cuántos son no ejecutivos, miembros de Junta que no son independientes, pero que tampoco trabajan en la organización. En este caso, nos pide, por ejemplo, que se revele el número, se revelen las características de esas personas, qué competencias tienen, etcétera. Presidente ejecutivo distinto al presidente de la Junta Directiva, lo mismo que nos pide el estándar GRI, y en esto aplica para las organizaciones cualquiera que sea. Política de diversidad, si tenemos una política de diversidad como tal en la Junta, que tenga en cuenta género, raza, etnia, país de origen, nacionalidad o contexto cultural, en el proceso de nominación, es decir, que yo cuando voy a escoger una terna o candidatos para que hagan parte de mi Junta Directiva, tenga en cuenta que la diversidad es la que me va a permitir ampliar el espectro de las decisiones que voy a tomar, y por ende se va a premiar el que haya una junta más diversa con estos aspectos que están aquí evaluados. Junta más diversa, mejores resultados. En género, más mujeres en la Junta Directiva. Y en esto, las compañías latinoamericanas y las compañías europeas aún falta de verdad todavía trabajarlo. No hemos logrado el 50-50. En algunas compañías sí, que son pocas, líderes en sostenibilidad han logrado casi la equidad del 1 a 1 entre hombres y mujeres en el nivel de Junta Directiva. Pero digamos que es importante que las compañías se reten en esto y cada vez más se incorpore a la mujer. De hecho, allá hay estudios que demuestran que el tener mujeres en la Junta Directiva y tener una Junta Directiva más diversa tiene resultados positivos en el desempeño financiero de la organización. Entonces, invitación a que tengamos juntas cada vez más diversas. Efectividad de la Junta nos dice, por favor, indique cuál es el nivel de asistencia, qué porcentaje de asistencia a las sesiones tuvo ese miembro de Junta Directiva durante el año, número de mandatos que tiene ese miembro de Junta Directiva en otras juntas para independientes y para no ejecutivos especialmente. Acá sale, por ejemplo, que más de 4 mandatos ya la persona no está tomando decisiones como debería porque le está dedicando, tiene mucho tiempo que dedicarle a otras juntas y no a la mía, y por ende hace que no sea tan efectivo en mi Junta Directiva. Evaluaciones independientes y autoevaluación periódica y periodo de elección también de los miembros de Junta. Y acá un poco lo que se hablaba en empresas privadas, entonces cada cuánto debo yo escoger a miembro de Junta Directiva, en empresas estatales cada cuánto debo hacerlo, si debo hacerlo todos al tiempo, debo hacerlo uno tras otro. Es importantísimo esto porque no se puede perder el proceso de toma de decisiones y la estabilidad de ese proceso por el hecho de que uno o dos miembros o todos los miembros salgan de las juntas directivas. Es importante, y aquí la recomendación del estándar es precisamente que ese periodo de elección sea lo suficientemente bien definido para que no se afecte el proceso de delegación, control y dirección de la organización. El promedio de antigüedad en la Junta, 7 a 12 años se recomienda. Lo plantea el índice así, 7 a 12 años es el ideal, pero sabemos que en Colombia, en el contexto latinoamericano, aún no es fácil lograr que un miembro de Junta Directiva pues, pueda estar 12 años o más, sabiendo que hay entornos tan cambiantes y que de hecho hoy en día esta nueva normalidad nos está trayendo nuevos retos. Entonces, pues la invitación aquí es a pensar que ojalá tenga el miembro de Junta Directiva por más tiempo para que pueda así mismo dar respuesta a los requerimientos y a lo que se necesite. Bien, también tenemos acá la experiencia de los miembros de la industria. Es importante que el miembro de Junta tenga experiencia en la industria como tal, métricas ambientales y sociales en la compensación, que ya lo hablamos, la compensación del CEO versus la media recibida por los colaboradores. Es importante incluso revelar esta información. Muchas compañías no lo hacen por obvias razones o por seguridad también. Equidad en el derecho de voto de los accionistas. Propiedad familiar. Si el miembro de la familia todavía hace parte de la junta directiva cuando comenzó y fundó la organización y tiene al menos un 5% del derecho de voto. Y a nivel de gobierno, si el gobierno nacional o local tiene participación en esa junta directiva, también es importante si tiene o no tiene el poder, obviamente, de decisión y de control en la compañía. Y si el presidente y otros ejecutivos poseen acciones de la empresa y si existen requisitos internos al respecto. De hecho, acá el índice reconoce que es importante realmente que sí se tenga esa participación de acciones y también que haya requisitos muy claros para todos los miembros de junta directiva y para el comité ejecutivo en este caso. Y por último, en este punto, prioridad a que esta información esté disponible públicamente. Y lo están pidiendo casi todo esto que les acabo de mostrar,
piden que se revele públicamente en un informe de sostenibilidad, en un reporte integrado o en la página de internet incluso de la organización, porque cada vez se va a premiar mejor esa disponibilidad pública de la información. Bien, perdón un segundo que veo que acá tengo unos mensajes en chat. Ah, bueno, perfecto. Aquí vamos a ver ahorita las preguntas al final de la sesión. Bien, rápidamente, principios OCDE sobre gobierno corporativo. Ustedes saben que ingresamos ya hace unos años, el año pasado a la OCDE como uno de los países que a nivel mundial ya hace parte de ese grupo selecto de países que tienen buenas prácticas, y en particular a Colombia nos han requerido cumplir una serie de criterios para poder ingresar a la OCDE. En este caso particular, ellos son muy claros con nosotros como país diciéndonos que es importante aplicar principios de gobierno corporativo, ¿sí? Y aquí están, básicamente hay un documento que ellos elaboraron, que compartieron como uno de los requisitos para las empresas en el país, que plantean 6 grandes componentes sobre los cuales definieron una serie de principios. Todo lo que es la consolidación de la base para un marco eficaz de gobierno corporativo, cómo se consolida y que sea eficaz ese gobierno corporativo. Derechos y tratamiento equitativo de los accionistas y funciones de propiedad clave. Y aquí nuevamente, cómo yo logro mediar entre los accionistas mayoritarios y los minoritarios, sobre todo. Los inversores institucionales, mercados de valores y otros intermediarios. El papel de los actores interesados en el ámbito de gobierno corporativo, la divulgación de información y transparencia y la responsabilidad del Consejo de Administración. Cada uno de ellos tiene precisamente una serie de principios que debemos cumplir hoy en día, más porque somos un país miembro, y eso significa que las empresas hoy en día en Colombia deban, si no conocen esto, al menos empezar a implementarlo y conocer que se deben cumplir. Porque lo que se requiere al país también se requiere a las empresas, obviamente, que lo conforman. Bien, y ya cerrando, quiero contarles un poco esta iniciativa de gobierno corporativo sostenible de la Comisión Europea, que justamente en este momento está en proceso de revisión y validación, y que de hecho ya la lanzaron públicamente para que en 2021 se defina si se aplica una iniciativa de gobierno corporativo sostenible emanada desde la misma Unión Europea y de la misma Comisión Europea como tal. ¿Qué busca esta iniciativa? Aquí les dejo de hecho el enlace para que lo puedan consultar. Entonces, lo primero, mejorar el marco regulador de la Unión Europea sobre derechos sociales y gobierno corporativo. Segundo, permitiría a las empresas centrarse en la creación de valor sostenible a largo plazo en lugar de buscar beneficios a corto plazo. Y vamos a ver un estudio precisamente que mandó a hacer la Unión Europea, con Ernst & Young, donde se evaluaba las compañías como tal en la Unión Europea, qué tanto realmente las juntas directivas de esas empresas estaban aplicando el concepto de valor de largo plazo más que la rentabilidad a corto plazo. Su objetivo de la iniciativa es alinear mejor los intereses de las empresas, los accionistas, administradores, grupos de interés y sociedad, es decir, todos involucrados, no solamente accionistas, y ayudaría a las empresas a gestionar mejor esos asuntos de sostenibilidad que ya hemos visto, ambientales, sociales y de gobierno. La adopción de esta iniciativa se estima para el primer trimestre del 2021 y les recomiendo que le hagamos seguimiento porque muy seguramente de allí van a salir prácticas que vamos a aplicar acá a nivel latinoamericano. Este es el estudio de gobierno corporativo que se hizo y él salió recientemente en julio del 2020. Ernst & Young lo entregó a la Unión Europea y ¿qué fue lo que encontró? Primero, publicado en este año. Segundo, evaluó las causas del por qué el cortoplacismo que se está dando en las juntas directivas y en general en las empresas para tomar decisiones, especialmente decisiones que benefician el corto plazo para el retorno a los accionistas y no los de largo plazo para la compañía y bajo un interés de enfoque de sostenibilidad como tal. Y aquí les traigo como los 7, no los voy a leer todos, pero son problemas identificados en el estudio. El concepto de cada uno de ellos se centra en que las juntas directivas de la Unión Europea, de la mayoría de las empresas que están listadas en bolsa como tal, se refleja que están tomando decisiones en corto plazo. Entonces, ¿cómo lograr con esta iniciativa que no se piense solamente en los accionistas, en los shareholders, sino que se piense en los stakeholders para obviamente generar valor del negocio y sobre todo de largo plazo, no únicamente de corto plazo? Incluso acá estamos hablando, por ejemplo, en temas que la composición actual de las juntas directivas de las empresas listadas
no respaldan plenamente un cambio hacia la sostenibilidad. Es decir, son juntas directivas que vienen con el modelo tradicional de gobierno corporativo, pero que no han incorporado aún las decisiones sobre riesgos, impactos y oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza, ¿sí? Entonces, la invitación nuevamente, si la iniciativa, si la Unión Europea está pensando en esto, y con este estudio, más esa iniciativa que ya lanzó públicamente con proceso de consulta pública, en este momento lo están haciendo, pues nosotros a nivel latinoamericano y en Colombia deberíamos también estar pensando que las juntas directivas y los gobiernos corporativos de las empresas deben incorporar ya esos requisitos ambientales, sociales y de gobierno en la toma de decisiones. ¿Cuál es la opción que ellos plantean? Digamos que se espera que surja esta iniciativa, que la Unión Europea directamente intervendría, ¿sí?, para que se fomente un gobierno corporativo más sostenible en las empresas y sobre todo se construya una mayor responsabilidad para crear valor sostenible en las empresas. Es decir, la Unión Europea quiere que los directivos piensen que no es solamente la generación de riqueza a corto plazo, sino más aún valor para los grupos de interés y para la sociedad. Y eso es importante porque está transformando literalmente la concepción tradicional que se venía dando en el gobierno corporativo. Y también se busca, sobre todo, fortalecer el rol de los directorios en la búsqueda de intereses de largo plazo, mejorar la responsabilidad de los directores sobre esas decisiones que toman basadas en temas ambientales, sociales y de gobierno, y promover prácticas de gobierno que contribuyan a la sostenibilidad general de la compañía, porque si bien existen, como lo vimos en el estudio del World Business Council, del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, hay muchas que son de papel, pero en la práctica solo el 22% de las compañías analizadas están realmente con sus juntas directivas involucrándolas en el proceso de análisis de esos riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Conclusiones, una sola diapositiva. La primera, pues importante que las juntas directivas de las empresas incorporen la representación de diferentes grupos de interés como miembros de la misma, más aún en casos como empresas estatales donde la ciudadanía debe estar presente. Y aquí creo que ya tenemos todos pues un caso conocido. Sin embargo, sabemos que esto aplica para empresas públicas, empresas privadas o tercer sector. Segundo, la independencia de los miembros de la Junta y su experiencia en la industria serán siempre un factor diferencial de éxito adicional a que son requisitos per se. Hoy en día, si la empresa está listada en bolsa, ya tiene que cumplir estos requisitos. La pregunta es para las que no están listadas o más aún para las pequeñas y medianas empresas de Colombia, que son más del 90% en el país, ¿cómo estamos incentivando protocolos de familia que motiven la elección y nominación de miembros de junta directiva diversos y que conozcan de estos temas? Y es necesario capacitar a los miembros de junta directiva en riesgos, impactos y oportunidades ambientales, sociales y de buen gobierno que pueden surgir, así como requerir de esta que evalúen estos temas, que evalúen esos riesgos y los incorporen en la toma de decisiones. Y nuevamente aquí traigo a colación la pandemia, que la prueba, pues obviamente una necesidad vital de que esto ocurra lo antes posible. Sin esto, pues obviamente muchas compañías estarán con sus planes de continuidad de negocio, revisándolos nuevamente para incluso cambiar la forma en la que están haciendo los negocios en las organizaciones. Las prácticas de Dow Jones, estándares GRI y principios OCDE, entre otros estándares, son esenciales ya que promueven gobiernos corporativos más sostenibles y responsables. Entonces, pues tengámoslos presentes, incorporémoslos a la medida de lo posible, porque son al fin y al cabo las pruebas que se han dado resultados, que al ser más responsable, la compañía también da mejores resultados en su negocio. Una pequeña frase que les dejo acá: gobierno corporativo responsable y sostenible son las decisiones de dirección, control y delegación con responsabilidad ambiental, social, económica y ética para crear valor de largo plazo. Y con lo que acabo de mostrarles, creo que pues este es el enfoque que las compañías hoy en día ya deberían estar incorporando en su modelo de negocio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su intervención, profesor Alejandro. Hay un par de preguntas que quisiéramos desarrollar. Voy a tratar de sintetizarlas. La primera pregunta, la sintetizo, es que es bien sabido que algunas empresas utilizan este tema de gobiernos de corporativos responsables como para realizar temas de ventas, o sea, más como temas reputacionales, más que de tener una conciencia realmente de responsabilidad como tal. ¿Cómo hacer para que haga ese cambio, hacer esos mecanismos de supervisión? ¿Y cómo estamos en Colombia en cuanto a ese ítem? Bueno, en Colombia, voy a comenzar por la segunda parte. En Colombia, precisamente ya somos uno de los países a nivel latinoamericano, de hecho, que está teniendo buenos resultados
en incorporar la sostenibilidad en los negocios, ¿sí? No solamente en la junta directiva. Si hablamos de gobierno corporativo, también nos destacamos, y de hecho aquí recuerden que en Colombia tenemos el monitor de Merco de reputación corporativa, que tiene un componente específico de responsabilidad y buen gobierno. Y ahí ya están listadas 100 compañías en Colombia que tienen buen gobierno corporativo. Entonces creo que desde ese punto de vista, en el país ya estamos teniendo resultados y lo estamos haciendo. La pregunta en este caso es precisamente cómo hacerlo y cómo lograr que se incorpore cada vez más. Y en esto lo importante es que pasemos no solamente a tener muy bien en el papel, en esos códigos de gobierno corporativo muy bien escritos lo que vamos a hacer, sino que efectivamente las evaluaciones que se hacen a la junta directiva y el desempeño de la junta demuestren que sí se están aplicando. Es una de las formas y uno de los mecanismos que yo creo más válido, porque no solamente se evalúa el desempeño de la empresa, sino también de la junta y de sus decisiones que se han tomado. Ok, muchas gracias. También lo mencionaste en la charla, y es que también uno de los mecanismos para que estos temas de gobierno corporativo es el tema de la auditoría, la supervisión. En cuanto a auditoría, pues obviamente es auditoría de información no financiera, ¿qué tanto se ha desarrollado en Colombia? Para que nos profundices algo al respecto. Sí, claro que sí, Jaime. Particularmente tuve la oportunidad de trabajar con una firma de auditoría durante 10 años en el país, una multinacional, y considero que hoy en día se está dando porque ya las organizaciones comprendieron que el hacer auditorías externas fomenta y genera más credibilidad y confianza en los grupos de interés. El ejercicio de auditoría como tal se ha venido dando hace muchos años en el país, pero el auditar información no financiera requiere, obviamente, que esas personas que auditan la información conozcan de estos temas. Y hay estándares como el AA1000 de Accountability que precisamente invitan y le dicen a los contadores públicos, por ejemplo, cómo hacer auditorías de información no financiera. O sea, aquí el punto es más cómo logramos que más que un tercero me audite, ¿sí? Que es el ideal. Yo internamente también como compañía de mi área de controlling o de auditoría interna, precisamente fomente que la información que se genere sea de auditable como tal, que se pueda verificar, que parta básicamente de información cierta y certera. Pero nuevamente, el ejercicio como tal, porque lo conozco de cerca, sé que en el país se da y afortunadamente la regulación nos cubre en ese sentido, con por ejemplo tener revisora fiscal, entre otros temas también. Claro, sí, muy interesante. Claro, parte del punto y como tema central de la charla es también la composición de esas juntas directivas, ¿verdad? La pregunta está relacionada es, ¿qué tanto ha avanzado Colombia en la composición de las juntas directivas en cuanto a independencia, temas de género, temas de capacitación? Porque, pues, claro, esto puede afectar el valor de la empresa, pero también son los requerimientos. Y adicionalmente, como para complementar, ¿hay alguna empresa colombiana inscrita en el índice que mencionaste del Dow Jones? Sí. En este momento, de compañías que, digamos que cada año sale obviamente publicado una nueva versión, porque el índice se hace una vez al año, las compañías se presentan. Conocidas en Colombia, por ejemplo, tenemos a Bancolombia, tenemos a Grupo Nutresa, tenemos a Grupo Argos, Cementos Argos, La Vivienda, entre otras compañías de diversos sectores que han sido evaluadas y que algunas de ellas han sido, de hecho, líderes a nivel global. ¿Qué es lo más importante en todo esto? Y conectándolo un poco también con las 3 maestrías que la universidad está ofreciéndoles, es primero, ¿cómo logramos que quienes van a participar en esta formación a nivel de maestría, de magíster como tal, si bien son obviamente componentes de conocimiento muy financieros, incorporen en esa decisión financiera lo ambiental y lo social, porque efectivamente da buenos resultados, ya se ha probado, ¿sí? Ya hay hoy en día estudios que indican que la rentabilidad misma, el ROE y el ROA, son impactados positivamente si la compañía tiene juntas directivas diversas, tiene un comité de sostenibilidad o incluso hace prácticas ambientales y sociales. Entonces, está probado. El punto es cómo logramos que efectivamente cada vez más, en este caso estudiantes posibles de la maestría, puedan incorporarse para que reciban ese contenido y lo apliquen en sus organizaciones. Claro, y bueno, no, la pregunta también siguiente va también relacionada a lo que mencionaste, es que las juntas directivas son responsables del control.
Pero, claro, también los grandes megafraudes que se han presentado en algunas corporaciones están diseñados desde las altas direcciones, desde ese, entre comillas, gobierno corporativo. Ya en cuanto a temas de control, ¿cuál sería un mecanismo eficiente para evitar estos temas de megafraudes? Mira, el Comité de Auditoría Corporativa, que es parte de la Junta Directiva, la Junta Directiva tiene varios comités, como lo vimos, y uno de ellos es el Comité de Auditoría, quien tiene la responsabilidad por todo el control de la organización, específicamente ese plan de auditoría que se va a hacer periódicamente a la compañía. Y adicionalmente tenemos las líneas de defensa, ¿sí? Las líneas de defensa que ya a nivel de la organización, el mismo código de conducta, por ejemplo, es un mecanismo que tiene la empresa para decir qué se puede y qué no se puede hacer, ¿sí? El marco de control interno, el COSO Report, el estándar internacional de COSO Report, que nos dice, hombre, tenemos que aplicar ese estándar para medirlo, y no solamente a nivel operativo, sino que de la alta dirección se evalúe periódicamente la efectividad de los controles que se están implementando. Entonces, todo esto parte de la Junta Directiva en su comité de auditoría. Para mí, obviamente, la instancia idónea que está encargada de este gran campo de acción. Claro, siempre y cuando esos comités de auditoría sean realmente independientes frente a las juntas directivas, ¿verdad? Y también lo que mencionabas de frecuencias de las redacciones, el expertise que tengan y realmente el conocimiento en los temas de control. Hay una pregunta, de pronto para profundizar, mencionaste algo de materialidad para revisar. La pregunta ¿es la misma materialidad que utilizan los contadores auditores para estados financieros o es otra materialidad? Mira, sí, el concepto de materialidad mismo es cuáles son los asuntos más importantes para la compañía que yo cruzo con los asuntos más importantes para los grupos de interés. En parte, la materialidad financiera, cuando hablamos de materialidad financiera, que hablamos un 5, un 10%, o el margen de error que yo espero cuando hago auditorías como tal, tiene una base desde lo que es la materialidad en sostenibilidad, pero claramente la segunda es mucho más amplia, porque ya me dice no solamente cuál es el riesgo que tú puedas aceptar o no al hacer una auditoría, sino más aún, incorpora las visiones ambientales, sociales y de gobierno que tienen los grupos de interés y tu negocio, para que puedas definir de esos 1000 temas que puedes trabajar como compañía, solamente los 10 que van a crear más valor. Claro, es clave el concepto de materialidad en todos los ámbitos. La siguiente pregunta está muy relacionada, bueno, todos estos comités, toda esta especialización, pues, luce un poco costoso, ¿cierto? Vos mencionaste también que pues las compañías que cotizan en bolsa, pues tienen el músculo financiero y ellos lo tienen que implementar de por sí. Pero, claro, hay un alto número también de sociedades que no cotizan en bolsa que deberían desarrollar todos estos mecanismos de gobierno corporativo. Pero lucen un poco costosos. Entonces, también la pregunta es, ¿qué estrategias podrían implementar este tipo de compañías que no cotizan en bolsa para, digamos, una compañía que está en cero para empezar a desarrollar temas de gobierno corporativo? Mira, yo particularmente siempre he pensado que la limitación no está tanto en el recurso, sino en acceder a la información para que yo la pueda aplicar. Y aquí, tanto la Corporación Andina de Fomento como la Confecámaras, las cámaras de comercio, han hecho manuales guía, incluso manuales para protocolos de familia, que son gratuitos y se pueden descargar de internet, donde se establecen los principios mínimos para yo decir que tengo un buen gobierno corporativo. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Hagamos la consulta en estas entidades, descarguemos los manuales, miremos cómo yo podría, como si soy una empresa pequeña, por ejemplo, empezar a aplicarlo, o si no tengo el recurso, ver cómo puedo al menos establecer que los principios mínimos de gobierno corporativo los pueda empezar a implementar. Ya las consultorías y digamos todo lo que es el apoyo externo se dará en la medida en la que vaya obviamente teniendo resultados y vaya implementando, pero sí invito a que se pueden hacer esos ejercicios in-house mirando los estándares y las iniciativas que de hecho, aquí las que les mostré, el Dow Jones, obviamente hay que pagarlo, pero el Companion, que es como el detalle de las preguntas que hace el Dow Jones, está público en la página de internet, ahí les dejé el enlace de hecho para que lo puedan descargar y es gratuito. Ya la participación sí tiene costo. Y el Global Reporting Initiative, por su esencia, es totalmente gratuito y se invita a que se aplique en todas las organizaciones. Ok, sí. Hay otra pregunta, textualmente dice, ¿hay relación entre los comités y las revelaciones de información en cuanto a transparencia? La pregunta también está muy relacionada. Se te fue el audio, Jaime. Hola, ¿me escuchaste? Sí. Bueno,
Si hay un tema relacionado directo entre las revelaciones y estos comités. Ya pues lo mencionaste dentro de la charla, pero de pronto es como para profundizar, porque obviamente también sabemos que hay asimetría de la información, hay información que a veces la empresa no es tan juiciosa en revelar a todos esos stakeholders que mencionaba. Entonces, ¿cómo hacer realmente que la empresa revele todos los temas que los usuarios realmente requieren? Mira, parto del estudio que hicimos precisamente para analizar de las, más o menos fueron 115 compañías que analizamos en Colombia, ¿sí? Algunas extranjeras con participación filial acá y otras que eran directamente del país, que tenían aquí su casa matriz. Lo que encontramos es eso precisamente, compañías que empiezan a contar más información sobre su junta directiva, sobre su estructura de junta directiva, sobre temas ambientales y sociales y los indicadores sobre todo. Tienen obviamente hay una relación directa positiva en que van a tener mejores resultados y una mayor revelación de información por el hecho de que haya miembros independientes, que la junta directiva sea más diversa y que incluso tenga un tamaño de junta directiva acorde a la necesidad del negocio. O sea, ya eso está probado y no solamente en Colombia, a nivel internacional hay muchos estudios que lo confirman. Sí, igualmente, pues ya lo mencionaste en la presentación, muchos indicadores mejoran para las empresas que tienen pues desarrollados estos tipos de gobiernos corporativos con responsabilidad social, ¿verdad? La siguiente pregunta está más orientada a esa primera escalera que mencionaste de gobierno corporativo, ¿cierto? Ahí digamos que hay una figura, que la pregunta realmente es, ¿qué pasa cuando se rompe la cadena de mando? Es decir, cuando el representante legal toma unas decisiones, de pronto con un miembro especial de junta directiva que tiene poder, pero realmente la junta directiva como tal o los comités de auditoría pueden tomar otro tipo de decisiones. ¿Qué hacer cuando se rompe como esa cadena de mando? Que de pronto hay un par de ejemplos acá en Colombia que se podrían mencionar. Lo importante, lo más importante es volver a lo básico y volver a la esencia. La esencia es que esa cadena precisamente no se rompa. Y si se rompe, ¿cómo logramos nuevamente construir confianza partiendo de que la junta directiva tenga un contacto y comunicación directa con la gerencia general de la compañía, con la presidencia, y sobre todo se respeten los conductos de control y de delegación de autoridad que incluso se tienen planteados desde las prácticas básicas de gobierno corporativo? La respuesta es esa. Correcto. Sí, evidentemente no seguir este tipo de prácticas puede hacer que el mercado castigue, entendiéndose como mercado no solamente el tema accionario, sino también los valoradores de riesgos internacionales pueden tomar algún tipo de castigo o represiones. Bueno, por el momento no veo más preguntas. No me queda más sino dar las gracias al profesor Alejandro Wilches y también definitivamente todos estos temas son desarrollados en las diferentes maestrías, tanto de contabilidad financiera, de control organizacional y la maestría en finanzas. Es motivar a los estudiantes que tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir preparándonos para realmente poder resolver todo este tipo de problemas que son propios de la empresa, pero resolverlos también con elementos teóricos fuertes. Si no poseemos estos elementos teóricos fuertes, va a ser muy difícil generar valor realmente dentro de las organizaciones para resolver problemas eficientemente. Entonces, muchachos, no, tenemos que seguir estudiando. La pandemia definitivamente ha generado nuevos riesgos, pero también ha generado nuevas oportunidades. El punto es que seguir estudiando es vital, seguir realizando investigación es vital para el desarrollo no solo de las organizaciones, sino también para seguir desarrollándonos como país, ¿cierto? Como sociedad. Entonces, eso es todo. Damos por finalizada entonces la charla. Mil gracias, profe, muy interesante. Y muchísimas gracias también a todos los asistentes. Con todo gusto. Muchas gracias a la universidad y buen día para todos. Muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias. Que estén muy bien y feliz noche.